Solamente nos acercamos a ti, rendidos a tus pies, cautivos de tu amor. Sean bienvenidos al devocional el día de hoy, jueves 15 de febrero, llevando por título El inicio de la prueba, siguiendo en Marcos 14 del 43 al 52. Así dice la palabra de Dios. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con la sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El inicio de la prueba. El día de hoy vamos a estar estudiando 3 elementos que podemos apreciar en este pasaje, siendo el primero el beso de la traición. En el versículo 43, después de que le dijo a sus discípulos que ya había llegado la hora, que ya se acercaba aquel que lo iba a entregar, dice el pasaje: vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, escribas y de los ancianos. Bueno, habiendo terminado de orar el Señor, él ya estaba preparado. Jesús ya estaba preparado para todo lo que iba a acontecer, porque recordemos que nuestra fuerza la recibimos por parte de Dios y nuestro sustento constante debe ser la oración. Entonces llega Judas, pero dice que no viene solo. Y el evangelista Marcos lo identifica que era uno de los 12, para que nosotros identifiquemos, para que nosotros ubiquemos quién es el que se acercaba. Y venía acompañado de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ciertamente estos 3 grupos tenían grandes diferencias en cuanto a sus posturas teológicas, sus posturas con respecto a la ley y a las leyes ceremoniales. Entonces, ellos siempre estaban en constante debate, pero para esa situación su objetivo coincidía perfectamente y ellos buscaban simplemente quitar del camino a Jesús para que pudiesen seguir en su estado de comodidad, porque Jesús vino a enseñar la verdadera doctrina, vino a corregir lo que ellos estaban haciendo completamente mal. Entonces eso es lo que les incomodaba completamente a ellos. Entonces, encontrando una ayuda en Judas, les quedó perfecto para ellos. Es por eso que cuando se van acercando, el pasaje nos dice que Judas les había dado específicamente una señal. Dice: y el que le entregaba les había dado señal: al que yo besare, ese es, prendedle, e incluso dice: llévenle con seguridad. Pero ¿por qué escogió un beso? Recordemos que había muchas cuestiones de honor en ese tiempo, e incluso los orientales tienen muchas señales de honor. Además, en este caso, de ser una demostración especial de respeto y afecto, este tipo de beso era un signo de homenaje en la cultura del Medio Oriente, demostrando aquí que se estaba acercando a una persona que ciertamente era considerada que poseía autoridad. Judas escogió el abrazo y el beso en la mejilla, que era a su vez el que demostraba mayor amor y afecto, normalmente reservado para aquella persona con la que se tenía una relación más íntima y cercana. Un ejemplo, el del maestro y el alumno. Judas no podría haber escogido una manera más despreciable de identificar a Jesús, pues pervirtió el verdadero significado del beso en la mejilla, dándole un giro, un significado completamente hipócrita y traidor. Y es en este momento en el que el versículo 45 nos dice: cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Judas le llama 2 veces maestro, le dice rabí, lo reconoce como
como una autoridad, como alguien que estaba enseñando, pero nunca lo reconoció como el Mesías. Nada más lo reconoció como alguien ilustre, como, ok, yo estuve bajo tu cuidado, bajo tu enseñanza, pero te doy una muestra hipócrita de honor y de afecto y te estoy entregando. Veamos hasta qué punto llevó la conducta pecaminosa a Judas, la forma en cómo actuar, el hecho de tomar una conducta, una representación honorífica, pervertirla y llevarla a que signifique, incluso para nuestros días, una traición, una hipocresía. Veamos cómo el pecado trastornó la mentalidad e incluso la forma en cómo estaba concibiendo todo su pensamiento, en este caso, Judas. ¿Qué podemos empezar a aplicar en esas cuestiones? Nosotros debemos de creer realmente, nosotros debemos de reconocer en nuestros corazones que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. No debemos de renegar, no debemos de traicionar la fe que en un principio se nos está siendo predicada, pero si ya somos creyentes, no debemos de traicionar la fe en la que nosotros estamos creyendo. Si es que realmente hemos creído, esa es la cuestión. Que nosotros debemos de dejar que el Evangelio haga su obra en cada uno de nosotros para que realmente nosotros crezcamos y conozcamos el Evangelio y no nos quedemos nada más como oidores olvidadizos. Como segundo elemento que apreciamos en este devocional es insensatez y obediencia. El versículo 46 dice que al momento de que vieron esta señal que había de identificar, que le dio el abrazo y el beso y lo identificó como maestro, dice que ellos le echaron mano y le prendieron. ¿Quiénes? Recordemos que también llevaba un séquito de soldados romanos y aparte llevaba una gran multitud por parte de entre los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos. Y es en este momento en el que el pasaje de ayer toma mayor importancia. Velen y oren para que no caigan en tentación. Al momento de que nosotros estamos expuestos en algunas situaciones, en algunas pruebas, vamos a estar con esa latencia a reaccionar de acuerdo a nuestras emociones. Es algo normal, somos seres emocionales, pero eso no nos excusa de actuar de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es correcto e invalidando la palabra, el consejo bíblico. Y es algo que les pasó acá. Al momento de que ellos no estuvieron listos para la prueba, los discípulos no estuvieron listos para la prueba, bueno, actuaron de acuerdo a su propia opinión y eso los llevó a un discípulo que el Evangelio de Marcos no identifica y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el cual se llamaba Malco. Más adelante, en el Evangelio de Juan se identifica que ese discípulo fue Pedro. ¿Por qué no? Algunos comentaristas dicen o especulan que el hecho de por qué no se haya escrito el por qué, quién fue quien cortó la oreja a Malco, es porque quizá Pedro aún seguía con amenazas con respecto al acto que hizo. Pero vemos que en los otros evangelios más adelante nos dicen que Jesús le sanó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Pero por qué iba el siervo del sumo sacerdote? Bueno, quizá iba para constatar que Judas estuviese haciendo lo que prometió y que no los estuviese engañando. Y para posterior entregarle el reporte a su amo, en este caso el sumo sacerdote Caifás. Hemos visto la insensatez de los discípulos. El Señor en los otros evangelios reprende a Pedro y le dice que su actuar con respecto al usar armas es algo completamente incorrecto. Y de ahí se dirige hacia la multitud y les dice con una pregunta: ¿contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Le está diciendo, identifíquenme, o sea, vienen contra alguien que está armado, vienen contra alguien que tiene un ejército, contra alguien que ha actuado mal. Obviamente es una pregunta retórica porque la respuesta obviamente es no. Y le dice el versículo 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. O sea, estaba en un lugar público, ustedes me vieron constantemente por 3 años, por un poquito más de 3 años, y no me arrestaron, no hicieron nada. Y él mismo responde, el Señor responde, pero es así, para que se cumplan las escrituras, es necesario que se cumpla lo que está escrito. Y por eso, de mi propia voluntad, de mi propia obediencia, me entrego. Y en el Evangelio de Juan nos dice que el Señor se dirige hacia ellos y les pregunta, ¿a quién buscan? Ellos le responden, a Jesús, Nazareno.
Y él responde, yo soy. Y ellos se van hacia atrás y se caen. Y vuelve a pasar lo mismo. Le pregunta, responde y el Señor dice, yo soy. Y ellos se vuelven a caer. ¿Por qué? Por el mismo impacto, uno por la declaración yo soy, porque esto nada más estaba atribuido a Dios, que se lo dijo a Moisés en la zarza, y que los judíos lo habían estipulado, e incluso estaba puesto como uno de los nombres, o está puesto como uno de los nombres de Dios, y él mismo, la persona que estaban buscando para arrestar, se identificaba como Dios mismo. Entonces ellos se espantaron por eso mismo y actuaron así. Pero vemos aquí la obediencia y la sumisión del Señor Jesús en cuanto al propósito al cual vino, que fue dar su vida en rescate por muchos. Brindarnos esa salvación que nosotros necesitamos completamente, demostrando los dos contrastes. Uno, cuando realmente estamos en comunión con Dios, cuando buscamos la oración, cuando estamos buscando hacer la voluntad de Dios, es nuestro Señor Jesús, que a pesar de que ciertamente expresó su inconformidad ante lo que estaban ellos haciendo, porque no era correcto, simplemente ellos pudieron buscarlo de una manera pacífica, pero obviamente no quisieron, y el Señor dice, ciertamente se debe de cumplir esto, y se entrega de manera voluntaria. Y vemos la contraparte, que no oran, no velan, no cuidan su vida espiritual y llega la prueba y actúan simplemente de acuerdo a sus propias emociones, a lo que están viviendo en la situación. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Se dispersaron las ovejas. El versículo 50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Al momento de que vieron que realmente esto ya iba en serio, de que no se trataba nada más de pelear y de cortar orejas y continuar batallando hasta que los agarraran. Cuando vieron que el Señor simplemente se estaba entregando sin poner resistencia, pues ellos simplemente no entendieron. Y lo peor es que no trajeron a su memoria todo lo que el Señor les había dicho. 3 veces en el Evangelio de Marcos les estuvo diciendo, les estuvo advirtiendo a sus discípulos que Él iba a ser entregado, que los principales de Israel iban a llegar contra Él y que Él iba a ser sacrificado. ¿Por qué? ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Pero ellos no entendieron eso y simplemente huyeron, se fueron. Y lo que habían dicho previamente en el pasaje de ayer, perdón, en el pasaje del martes, en el versículo 31 dice, mas él con mayor insistencia, Pedro, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y todos ellos que decían lo mismo simplemente se fueron. Ellos no persistieron en lo que habían dicho. No persistieron en lo que habían escuchado, en lo que habían aprendido, en lo que se les había sido recalcado por muchas ocasiones. ¿Qué es lo que nosotros debemos de aprender aquí? Que no depende de nosotros, no depende de nuestras fuerzas o de simplemente nuestras buenas intenciones en querer realizar algo, sino que es dejar que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, nos cambie, nos regenere, nos lleve de esa insensatez a la obediencia, de que nosotros podamos actuar con una completa obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra, y que lo podamos llevar a la práctica. Ese es el mayor objetivo. Y el versículo 51-52 nos da un ejemplo de que un joven iba detrás de ellos y que lo querían agarrar y que le jalaron la ropa, él forcejeó, le arrancaron la ropa y salió desnudo. Posiblemente dicen que salió con ropa, que huyó en ropa interior. Y posiblemente dicen que esta persona, que este joven, sea Juan Marcos. Mismo Juan Marcos que vimos en el libro de los Hechos, sobrino de Bernabé, mismo Juan Marcos que está escribiendo este evangelio. Es lo que dicen los comentaristas que pasó, pero el objetivo es este, que todas las personas que escucharon el Evangelio de Jesús, en ese momento, cuando vieron la prueba difícil, huyeron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ciertamente vamos a encontrarnos con diversas pruebas, y la prueba no va a terminar de la noche a la mañana. Lo que empezó en este momento, en esta madrugada, se consumó en la cruz. Tardó todo el transcurso de la mañana y de la tarde de ese día que apenas estaba iniciando. Pero para ello, Jesús lo que hizo fue orar, exponer su corazón delante de Dios y decirle que se haga tu voluntad, pero que no se haga la mía. Ciertamente es la fuerza que nosotros necesitamos, humillarnos, negarnos a nosotros mismos
tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque en Él vamos a encontrar descanso, en Él vamos a encontrar fortaleza. Pero el mayor consuelo es el que nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Jesús es superior, Jesús es nuestro Salvador por excelencia. Y simplemente este es el inicio de la prueba. Y dentro de toda la prueba, el objetivo es que Dios sea glorificado. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan compartir los videos, que puedan darle like, que puedan suscribirse al devocional y que también puedan ponernos en la caja de comentarios alguna reflexión de lo que van aprendiendo o incluso desde donde nos escuchan. Los estaremos leyendo. Dios les bendiga. Cada